¿Qué pasaría si te dijera que la mayor guerra del siglo XXI no será militar, ni económica, ni territorial, sino una guerra por algoritmos? ¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial, el populismo, la escasez de recursos tecnológicos y las tensiones geopolíticas no son fenómenos aislados, sino parte de una misma gran batalla global? Hoy vamos a hablar de algo que ya está cambiando el mundo y va a redefinir cómo vivimos, cómo votamos, qué consumimos y quién tendrá el poder en los próximos 30 años. La inteligencia artificial avanza más rápido de lo que los gobiernos pueden regularla. Las grandes potencias compiten como nunca por controlar chips, datos, minerales y modelos de IA. Los movimientos populistas crecen alimentados por las mismas plataformas digitales que dicen querer informarnos. Las empresas tecnológicas privadas tienen más poder que muchos estados. Y el mundo está empezando a sentir un problema que casi nadie quiere discutir: la escasez de recursos críticos para sostener la revolución tecnológica. Todo esto ocurre al mismo tiempo, y si no lo entiendes, estás viendo solo el 5% de la película. Empecemos desde el principio. Durante décadas, la tecnología era una herramienta, ahora es una batalla. Porque quien controla la tecnología, controla al mundo. China lo entendió antes que nadie. Estados Unidos reaccionó tarde, pero ahora está en guerra abierta por defender su hegemonía. Europa hace lo que Europa sabe hacer, regular. Y el resto del planeta intenta sobrevivir en medio de gigantes. La inteligencia artificial es el nuevo petróleo, los datos, el nuevo oro, los chips, el nuevo acero, y los minerales raros, el nuevo campo de batalla. Pero vayamos por partes, aunque sin separaciones, todo conectado, todo en una sola historia. La IA llegó para quedarse, y no hablamos de asistentes virtuales o apps que editan fotos. Hablamos de modelos capaces de escribir leyes, manipular opiniones, influir en elecciones, dirigir inversiones y automatizar tareas que antes necesitaban miles de trabajadores. Estados Unidos tiene a OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta, Nvidia, Amazon. China tiene a Baidu, Alibaba, Tencent, SenseTime, ByteDance y una red de vigilancia estatal que da miedo. Europa quiere competir, pero su mejor arma no es la innovación, sino las regulaciones. Si no podemos liderar la tecnología, lideremos las reglas. Pero, ¿por qué tanta desesperación global? ¿Por qué todos quieren controlar la IA? Porque la IA no solo automatiza, la IA controla. Controla narrativas, controla atención, controla mercados, controla relaciones sociales. La IA no es solo tecnología, es poder. Y aquí es donde entra la geopolítica. Estados Unidos sabe que su hegemonía en el siglo XX se basó en dos pilares. 1. El dólar. 2. La tecnología. Y si pierde el segundo, perderá el primero. China, por su parte, quiere romper el orden mundial liderado por Occidente. ¿Cómo? Con tecnología propia, controlada por el Estado, exportada al resto del mundo con precios bajos y acuerdos estratégicos. Si un país pobre puede comprar cámaras, servidores, infraestructura y software más barato a China que a Occidente, ¿a quién crees que elegirá? Pero aquí está la parte más interesante. La geopolítica tecnológica no se decide en la Casa Blanca ni en Pekín. Se decide en las minas del Congo, en las fábricas de Taiwán, en los puertos de África, en el litio de Chile, en el cobre del Perú, en los chips de Corea del Sur y en las refinerías de tierras raras controladas por China. ¿Por qué? Porque la tecnología no es magia. La tecnología necesita materia, minerales, recursos, energía, cadenas de suministro. Y esos recursos están empezando a escasear. Un modelo de inteligencia artificial no vive en el aire. Vive en servidores gigantes que consumen más electricidad que pequeños países. Necesita chips fabricados con materiales que solo existen en ciertas partes del mundo. Necesita extraer litio, cobalto, níquel, galio, germanio, grafito, minerales sin los cuales el mundo digital se derrumba. Ahora, imagina lo siguiente. China controla el 70% de la refinación de litio, controla el 90% de tierras raras, controla la producción de grafito, controla gran parte del cobalto del Congo, domina el 60% de paneles solares, tiene más fábricas de baterías que cualquier otro país, y construyó un sistema completo de vigilancia algorítmica. ¿A eso le llamamos competencia? No, le llamamos hegemonía tecnológica. Mientras tanto, Estados Unidos domina los chips avanzados de IA gracias a Nvidia, pero depende de Taiwán para fabricarlos. Y Taiwán está a 150 kilómetros de China. Si China toma Taiwán, Estados Unidos pierde acceso al corazón de la IA. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con populismo? Mucho más de lo que imaginas. El populismo moderno no creció por ideología, creció por algoritmos. Las redes sociales descubrieron que lo que más retención genera no son los hechos, son las emociones negativas. Ira, miedo, polarización, enojo. ¿Resultado? Los discursos extremos se viralizan,
Los discursos moderados desaparecen. Las plataformas dirigidas por IA premian contenido que divide, y cuando una sociedad está dividida, es más fácil de controlar, es más fácil de manipular, es más fácil de llevar hacia líderes salvadores con discursos simples para problemas complejos. Populismo más IA igual el cóctel perfecto para un político oportunista. Y este fenómeno no ocurre solo en países pobres o inestables, ocurre en el mundo entero. Estados Unidos, Brasil, España, Argentina, Francia, Reino Unido, India, México, Italia. En cualquier país donde la gente sienta frustración, desigualdad, desinformación y confusión, el populismo florece, porque promete respuestas simples a problemas muy complejos, y la IA los amplifica. Pero volvamos a las empresas tecnológicas. Si las potencias mundiales están peleando por controlar la IA, ¿quién controla las empresas que la desarrollan? La respuesta es nadie. Google, Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia tienen más dinero que la mayoría de países, tienen más datos que cualquier estado, tienen más influencia que cualquier medio, y tienen más poder que muchos gobiernos. Por eso los gobiernos están intentando regularlas. La Unión Europea lanzó la Ley de Inteligencia Artificial, Estados Unidos demanda por monopolio, China impone controles estatales, Latinoamérica empieza a regular datos. Pero aquí está la ironía. Los gobiernos quieren frenar a las Big Tech, pero dependen de ellas para funcionar. Europa regula a Google, pero usa Google. Estados Unidos demanda a Amazon, pero usa Amazon Web Services para funciones estatales. China controla a Alibaba, pero necesita a Alibaba para sostener su economía digital. El mundo está entrando en un ciclo extraño. Los países necesitan a las empresas para competir, pero las empresas ya no necesitan a los países para crecer. La tensión que viene será brutal. Empresas versus gobiernos, IA abierta versus IA cerrada, autoritarismo digital versus libertad algorítmica, potencias occidentales versus potencias orientales, regulaciones versus innovación, escasez versus demanda infinita, poblaciones polarizadas versus información filtrada. Y mientras todo esto ocurre, la velocidad del cambio se acelera. En 1990, Internet era un experimento, en 2000 era una novedad, en 2010 era esencial, en 2020 era una necesidad, y en 2024, Internet ya no importa tanto. Lo que importa es quién controla la IA que da forma al Internet. Ese es el nuevo campo de batalla. Y aquí viene lo que realmente importa. ¿Qué significa esto para ti? Significa que tu información es un recurso, tu atención es una materia prima, tus emociones son un producto, tu opinión es un activo que se vende y se compra, tu privacidad es una moneda, y tu futuro va a depender de qué tan preparado estés para este nuevo orden mundial tecnológico. Porque en una era donde la IA puede analizarte, predecirte, manipularte y dirigirte, la única forma de mantener control es entendiendo cómo funciona. El mundo no se dirige hacia una tercera guerra mundial tradicional, se dirige hacia algo más silencioso y más sofisticado. Una guerra por poder digital, por recursos críticos, por liderazgo tecnológico y por control narrativo. Los países del futuro no serán los más grandes, serán los que controlen los datos, la IA más avanzada, los minerales estratégicos, la fabricación de chips, las plataformas digitales, las redes sociales, la información, el flujo global de energía. Esa es la nueva geopolítica. Ese es el nuevo poder. Esa es la nueva realidad. Y como siempre, en cada gran transformación hay dos tipos de personas, los que se adaptan y los que se quedan atrás. La inteligencia artificial no eliminará a los seres humanos, eliminará a quienes no sepan usarla. El populismo no destruirá países, destruirá a quienes no entiendan cómo manipula su pensamiento. La escasez no colapsará economías, colapsará a quienes no diversifiquen recursos. Las regulaciones no protegerán a todos, protegerán a quienes entiendan cómo navegar el nuevo sistema. Estamos entrando en una etapa donde la diferencia entre prosperar y fracasar no será económica, será educativa. No será qué tienes, sino qué sabes. No será cuánto ganas, sino qué tan rápido entiendes el nuevo mundo. Porque una cosa es segura, la era tecnológica no va a esperar a nadie, y solo quienes despierten a tiempo podrán aprovecharla. Si este video te abrió los ojos, quédate en este canal. Aquí analizamos el mundo real, sin miedo, sin propaganda y sin filtros. Suscríbete, dale like y comparte este video con alguien que también necesite estar preparado. Nos vemos en el próximo video.